Tema 19. Derecho del mar, cuarta parte. El alta mar y la zona internacional de los fondos marinos. Apartado 1. El alta mar. El régimen jurídico del alta mar está establecido en el Convenio sobre Alta Mar de 1958, el cual prevalece sobre el Convenio de 1982 en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados. El Convenio de Ginebra define el alta mar como todas aquellas partes del mar que no forman parte del mar territorial o de las aguas interiores. En la tercera conferencia sobre el derecho del mar, la alta mar se ha reducido en el sentido de excluir no solo el mar territorial y las aguas interiores, sino también la zona económica exclusiva y las aguas archipelágicas. Los fondos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional, así como su subsuelo y correspondientes recursos, son considerados como patrimonio común de la humanidad. Los principios en los que está basado el régimen jurídico del alta mar son los siguientes. A. Principio de libertad de mares, que en cuanto a vía de comunicación es un bien común. B. Principio de la igualdad de uso, que debe estar abierto a todos los estados, tengan o no litoral marítimo. C. Principio de no interferencia, que no puede ser objeto de apropiación exclusiva o soberanía de un estado. Y D. Principio de sumisión al derecho internacional. Su uso y disfrute deben estar sometidos a una reglamentación jurídica internacional. Los principios anteriores están articulados en el Convenio de 1958 a través de la proclamación de las 4 libertades del alta mar, que son la libertad de navegación, de pesca, la de tender cables y tuberías submarinas y la libertad de volar sobre el mar. Se establece que estas libertades serán ejercidas por todos los estados con la debida consideración para con los intereses de otros estados en su ejercicio de la libertad del mar, lo que constituye un límite impuesto a dichas libertades con la intención de salvaguardar los intereses generales y la posibilidad de que todos los estados puedan gozar en igualdad de las mencionadas libertades. Las 4 libertades tradicionales recogidas en el Convenio de Ginebra de 1958 sobre el alta mar y en la Convención de 1982, así como sus limitaciones, son las siguientes. 1. La libertad de navegación. Todos los estados, con litoral o sin él, tienen el derecho a que naveguen por alta mar los buques que enarbolen su bandera. El convenio se refiere a la relación que los buques tienen con los estados en particular, la cual se exterioriza a través de la bandera. El derecho a otorgar la nacionalidad se reconoce a los estados en la Convención de 1982, así como fijar los requisitos para su concesión y registro del buque y para que puedan usar su pabellón o bandera. La importancia del derecho al uso de la bandera es extraordinaria, ya que supone que en alta mar los buques quedan sometidos a la jurisdicción exclusiva del estado del pabellón. Ello conlleva no poder efectuar ningún cambio de bandera durante un viaje y que el buque que navega bajo las banderas de 2 o más estados, utilizándolas a su conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de estas nacionalidades frente a un tercer estado y podrá ser considerado como buque apátrida con las consecuencias que comporta dicha situación. Los barcos de guerra y los navíos de Estado destinados a fines no comerciales se rigen por una regla especial según la cual gozarán de la completa inmunidad de jurisdicción con respecto de cualquier Estado que no sea el de su bandera. La libertad de navegación tiene una serie de limitaciones. A. Por razón de dedicarse a la piratería. Se puede apresar al buque o aeronave pirata o que esté en manos de piratas en alta mar o en cualquier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningún estado, y el apresamiento puede llevarse a cabo solo por buques y aeronaves de guerra o afectos a un servicio público y autorizados a tal fin de cualquier estado. B. La represión de otras prácticas odiosas, en especial de la trata de esclavos.
Esta se realizará por buques de guerra siempre que haya motivos fundados para creer que un buque mercante se dedica a la trata de esclavos. Dentro de las prácticas odiosas puede incluirse el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requiriente a abordar la nave, a inspeccionarla o visitarla, no solo por buques o aeronaves de guerra, sino por cualesquiera buques o aeronaves al servicio del Estado. Y, si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentre a bordo. Y C, en el caso de que haya motivos fundados para creer que un buque extranjero ha cometido una infracción a las leyes y reglamentos del Estado ribereño, el convenio autoriza a ejercitar el derecho de persecución. Su ejercicio deberá ser realizado bajo las siguientes condiciones. 1. Que se inicie la persecución cuando el buque o sus lanchas se encuentran en las aguas interiores, aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del estado ribereño. 2. Que se realice por buques de guerra, aeronaves militares o barcos afectos a un servicio público y especialmente autorizados para ello. 3. La persecución debe comenzar después de haberse dado una señal visual o auditiva desde una distancia que permita al buque perseguido verla u oírla. 4. La persecución debe ser continua, es decir, que no se interrumpa desde que se inició en las aguas interiores, aguas archipelágicas, mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva y puede continuarse en el alta mar. Y 5. La persecución deberá cesar cuando el buque haya entrado en el mar territorial del Estado, de su pabellón o en el de un tercer Estado. La segunda limitación es el derecho a la libertad de pesca, que está recogido en el Convenio sobre el Alta Mar y en el Convenio de Ginebra de 1958. En este último se dice que todos los estados tienen el derecho de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, con la reserva de sus obligaciones convencionales, los intereses y derechos del estado ribereño y las disposiciones sobre la conservación de los recursos vivos de alta mar. Y la tercera limitación es la libertad de utilización del lecho del mar para tender cables o tuberías submarinas. Se reglamenta en el convenio en el siguiente sentido. No se puede impedir que se tiendan cables o tuberías y que se proceda a su conservación. Cuando se tiendan nuevos cables o tuberías, se tendrán debidamente en cuenta los ya existentes y la necesidad de repararlos. Los estados dictarán la legislación oportuna para perseguir a los culpables de deterioros o rupturas causadas voluntariamente o por negligencia culpable. Se indemnizarán las pérdidas causadas por prevenir daños a cables y tuberías submarinas. El convenio de 1958 también recoge el derecho a sobrevolar el alta mar por parte de las aeronaves de todos los estados. En cuanto a las garantías del derecho de navegación y obligaciones de los estados al respecto, la competencia exclusiva del estado del pabellón en alta mar sobre sus barcos conlleva unas obligaciones que son las siguientes. A. Sobre la seguridad de los buques. Se exige en la Convención de 1982 que el estado del pabellón adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad. B. Se imponen a los estados obligaciones relativas a la asistencia en el mar. El Convenio de Ginebra dispone que los estados deberán obligar a los capitanes de los buques que naveguen bajo su bandera a que, siempre que puedan hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros presten auxilio a toda persona que se encuentre en peligro, se dirijan a toda velocidad a prestar auxilio a las personas que estén en peligro y, en caso de abordaje, presten auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros.
C. Respecto a la protección de los cables y tuberías submarinas. El Estado tiene la obligación de incorporar a su legislación interna como infracciones penales las roturas o deterioros que los barcos de su pabellón o las personas sometidas a su jurisdicción causaran voluntariamente o por negligencia culpable y que tuvieran como consecuencia la obstrucción o interrupción de las comunicaciones telegráficas o telefónicas. Y D. Se impone al Estado la obligación de tomar medidas eficaces para impedir el transporte de esclavos en buques autorizados para enarbolar su bandera. Todo esclavo que se refugia en un buque, sea cual fuera su bandera, quedará libre ipso facto. Y respecto a otras cuestiones relativas al buen uso del mar son las siguientes: lucha contra la contaminación y las transmisiones de radio y televisión no autorizadas. Apartado 2. La zona internacional de los fondos marinos y oceánicos. El espacio considerado son los abismos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, de las plataformas continentales de los Estados. En la Convención de 1982, la delimitación de la zona dependió del límite exterior de las plataformas continentales de los Estados ribereños. Aunque la delimitación de la zona posee un aspecto internacional, son los estados ribereños quienes fijan la extensión de sus respectivas plataformas en ejercicio de su jurisdicción. La única exigencia jurídica requerida es que el límite exterior se indique en cartas o listas de coordenadas debidamente publicadas y que se depositen ante el Secretario General de la ONU. La extensión habitual de las plataformas continentales de los estados será de 200 millas contadas desde la línea de base del mar territorial, pero la Convención de 1982 admitió una extensión máxima de 350 millas marinas para el caso de plataformas geológicas que superen las 200 millas. Veamos ahora el régimen jurídico internacional de la zona. A. La acción normativa de las Naciones Unidas. En 1970 se adoptó por consenso de la Asamblea General la Declaración de Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Dicha declaración consagraba la zona y sus recursos como patrimonio común de la humanidad bajo los principios de 1. Exclusión de la soberanía y de su apropiación; 2. Reserva exclusiva para fines pacíficos; y 3. El establecimiento de un régimen internacional con un organismo apropiado para que organice la exploración de la zona y que la explotación de sus recursos sea en beneficio de toda la humanidad. B. El patrimonio común de la humanidad y la utilización en beneficio de la humanidad. Por patrimonio común de la humanidad debe entenderse la exclusión de soberanía o de propiedad por parte de los estados o de particulares. Por tanto, la zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad y todos los derechos sobre los recursos se confieren a la humanidad en su conjunto, en cuyo nombre actuará la autoridad. Este principio jurídico excluye la posibilidad de apropiación, así como el ejercicio de soberanía. Con el principio de la utilización en beneficio de la humanidad se quiere expresar que todas las utilizaciones y utilidades posibles de que sea objeto de la zona y sus recursos deben revertir en beneficio de la humanidad. Ello supone que la existencia de un acuerdo sobre la creación de una organización internacional que organice, controle y tenga poderes a tal fin. C. La autoridad de los fondos marinos internacionales. La Convención de 1982 estableció una organización internacional, la autoridad, que era operativa directamente a través de un órgano llamado empresa. La autoridad goza tanto de personalidad jurídica internacional y de la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y el logro de sus fines, como de privilegios e inmunidades.
Son miembros de la autoridad todos los estados partes en la Convención. La estructura orgánica de la autoridad se compone de una asamblea, que es el órgano plenario y competente para establecer las políticas generales de la autoridad, así como la protección del medio o la de producción mineral. El Consejo, que es un órgano restringido de carácter ejecutivo y competente en todas las materias concretas que inciden en la explotación minera. La Secretaría, que es un órgano de carácter administrativo compuesto por funcionarios internacionales y dirigido por un secretario general con un mandato de 4 años renovables. La empresa, que es un órgano operativo y de gestión que en nombre de la autoridad está llamado a realizar actividades directamente en la zona. Y por último, subordinados o subsidiarios técnicos y de asesoramiento dependientes de los órganos principales. Y por último, la gestión de los recursos minerales de la zona. La Convención de 1982 se centraba en 2 aspectos. Uno, el sistema de explotación, que es un sistema paralelo que determinaba las vías a través de las cuales la empresa y los estados podían realizar actividades mineras. Y el segundo aspecto son los efectos de la explotación de los nódulos abisales. Se trata de aquellos efectos no deseados en el comercio internacional y el progreso económico de los países en desarrollo que han encontrado su previsión en el reconocimiento a la autoridad de competencias en materia de políticas de recursos y establecimiento de límites a la producción y en el establecimiento de mecanismos de protección a los países en desarrollo.